¿Cómo ve a las nuevas generaciones de escritores argentinos y a su literatura? Me parece que para responder equilibradamente a esta pregunta, vale la pena observar el contraste que existe entre nuestra época, nuestras últimas décadas, y la década del 60, es decir, mediados del siglo XX y también a principios del siglo XX, que fueron momentos muy vibrantes en materia de creación literaria, con figuras destacadísimas. Bueno, ya estaba Borges, pero apareció Cortázar y otros autores más. De modo que en esa época existían como antorchas, que eran las grandes figuras que incluso generaban algunos plagios, porque ciertas, yo diría, incursiones o variaciones o experiencias formales estaban de alguna forma siguiendo esa línea que marcaban esos grandes creadores. Y entonces era fácil señalar en la literatura argentina una tendencia muy clara, muy exitosa, bien recibida, con mucho público lector y al mismo tiempo con debates interesantes en torno a esas innovaciones que iban generándose. No eran innovaciones caprichosas, algunas sí fueron caprichosas y se olvidaron, pero otras no. Y bien, eso contrasta mucho con lo que pasa ahora, que tenemos muchos escritores, poetas, ensayistas, novelistas, algunos que son realmente brillantes, pero no nos encontramos con una escuela, una tendencia dominante, donde pueda uno señalar, bueno, ese grupo o este otro. Por otro lado, en la Argentina de los últimos años, yo diría, dentro de estos últimos 7, 8 años, se ha producido un incremento de un clima muy, muy negativo, de confrontación, de desconfianza, de rechazo, que lleva a que nos encontremos con un fenómeno bastante poco, yo diría, elogiable, que es el desprecio por los demás. Es muy frecuente encontrarnos con mucha ligereza, mucho apuro en descalificar a alguien que puede haber realizado una obra más o menos buena. En vez de encontrarle los méritos, se trata de hundirlo a través de los defectos que toda obra tiene, obviamente, o alguna característica personal del autor, en fin, como una mezquindad creciente y que lleva a que el conjunto de los creadores argentinos no tengan en este momento la posibilidad de una presencia mucho más potente, mucho más directiva, diría yo, que como ocurría antes. Y bueno, este es el panorama, yo diría una suerte de fragmentación literaria entre muchos nombres, algunos más importantes, otros menos importantes, algunos con más lectores, otros con menos lectores, pero donde no está claro cuáles son los árboles que morirán de pie. No se sabe. Es cierto. ¿Y qué cualidades cree que necesita un escritor para llegar a ser bueno? Bueno, hiciste bien en usar la palabra cualidades, porque aquí hay algo inherente a cada persona. Un escritor puede hacer mucho esfuerzo por escribir bien, pero si no tiene talento, lo que natura no da. No. Entonces, claro, hay algo en el ADN. Por cierto que puede ocurrir que se tarde un tiempo en mejorarse. Esto lo asocio a lo que mencioné antes respecto a la evolución del ser humano, a la evolución de nosotros como personas, como personajes incluso. Y es posible que muchos autores en un comienzo no, lo que natura no da. No. Entonces, claro, hay algo en el ADN. Por cierto que puede ocurrir que se tarde un tiempo en mejorarse. Esto lo asocio a lo que mencioné antes respecto a la evolución del ser humano, a la evolución de nosotros como personas, como personajes incluso. Y es posible que muchos autores en un comienzo no han sido tan brillantes como lo fueron después. Yo mismo me doy cuenta que el ejercicio, la práctica, lleva a que uno vaya mejorándose. Yo no escribo con la misma calidad, se puede decir, ahora que antes.
Tal vez antes, por ser más joven, surgían, no sé, otro tipo de ideas o de imágenes o de metáforas, pero ahora tengo una visión mucho más crítica y más precisa con respecto a si esa imagen es correcta, si esa metáfora es buena, es bella o no. Es lo mismo que me ocurrió con la cirugía. Al principio la cirugía mía no era tan precisa, tan fluida, tan fácil como después de algunos años en que ya todo eso se volvía casi automático, ¿no? De modo que el autor va perfeccionándose a lo largo del tiempo, pero eso no quita que quizá se perfeccione a lo largo del tiempo, pero sus obras mejores hayan sido las que escribió antes, porque claro, les nacieron espontáneamente, sin necesidad de tanta artesanía, porque le fluyó, le apareció. sí. Y bueno, y en la historia de la literatura nos encontramos con muchos casos, no solo Rimbaud, muchos casos de genios que lo han sido desde su más tierna juventud. Sí, cierto. ¿Y qué consejo le darías a un escritor que comienza a dar sus primeros pasos? Bueno, en primer lugar, yo diría que tiene que estar seguro que él ama escribir, y para él escribir es un asunto serio, que es un asunto serio, no es solamente un hobby. Si es un asunto serio, tiene que dedicarse, por cierto, a leer con mucha atención, porque ahí es donde uno aprende. Uno aprende de los demás, obviamente, de la historia de la literatura. Y por otro lado, también proponerse escribir el mejor libro de la historia, proponerse a hacerlo. Para eso hay que pensar muy bien qué es lo que se va a escribir y tratar de desarrollarlo lo mejor posible. Por cierto que este es un mecanismo, yo diría, útil para la historia de la literatura, porque cada autor que realmente escribe con vocación y con ganas, lo hace para lograr la obra perfecta. Como esa obra perfecta nunca se consigue, entonces queda para un segundo intento o un tercer intento. Entonces continúa la producción literaria.